Hola, ¿cómo están? Estamos en AVE, podcast de Nido Montessori. Teníamos muchos meses sin hacer ningún episodio. Estábamos remodelando. Sí, estábamos cambiándonos de ubicación, estábamos remodelando, pero hoy nos acompaña una amiga muy especial para nosotros. ¿Quieres presentarla? Sí, ella es Lili, Ana Lilia Martínez, es doctora, es médico especialista en rehabilitación física con alta especialidad en rehabilitación pulmonar y es para nosotros un placer tenerla acá con un tema bastante importante, creo yo, muy común, ¿verdad? Que es... Pues el cuidado de los niños ahora en la época invernal. ¿Cómo estás, Lili? Bien, gracias. Lili para los cuates. Y sí, ahora es un tema que ya con tanta información a veces en las redes es frecuente que haya como cierta confusión o que muchas personas hablen del tema y qué bueno que se abre el espacio para platicar. Y sobre todo yo creo que como hay mucha información de las abuelitas, ¿no? O sea, de generación tras generación, no hagas esto, haz esto. Entonces hoy queremos como tocarlo porque creo que es bastante importante tener como la información fidedigna y real. Porque hay abuelitas de todas. Hay unas abuelitas que dicen, no, déjalo que se enfríe. Y hay otras que dicen, no. Tápale todos los orificios. El frío lo enferma, si no le pones zapatos, se va a enfermar. ¿Sí es cierto eso, Lili? No, aunque digamos que estas creencias tienen como algo de dónde surgieron, ¿no? Lo que sí es cierto es que cuando llega el invierno y cuando hace frío, pues aumentan las infecciones respiratorias, aumenta el número de niños que llegan a hospitalizarse y a veces surge de ahí esta creencia de el frío es malo, el frío nos va a enfermar, pero satanizamos el frío y la realidad es que el frío no es el que tiene la culpa. ¿Qué es lo que sí sucede? Bueno, pues que cuando hace frío, lo que generalmente hacemos es cerrar los espacios donde estamos, no salir, cerrar las ventanas, cerrar las puertas para que no se enfríe el lugar o para guardar el calor. Y entonces con esto pues no hay ventilación, es más fácil que los virus y las bacterias que generalmente están pues se queden suspendidos en el aire y pues estemos como más expuestos a ellos, ¿no? Claro. Okay. ¿Qué otra cosa también? Eso es como en la parte externa al cuerpo humano. Otra cosa que sucede en el cuerpo, bueno, es que cuando estamos expuestos al frío, que también depende mucho de dónde estén, pero suele suceder que el clima es a veces un poco más seco, que es el caso aquí en la ciudad, en Saltillo, Coahuila. Y pues entonces la calidad del moco en la nariz pues cambia, ¿no? Es normal que todos produzcamos moco en las vías respiratorias porque tiene una función muy importante de protegernos, pero también tiene como su propio sistema de movilización de moco y de limpieza, pero cuando hace frío el sistema de limpieza se hace menos eficiente, el moco se hace como más delgado, entonces no capta tan fácil a los virus o las bacterias o las partículas, y entonces incluso a veces se puede secar en la nariz y ya no cumple su función de proteger. Entonces eso, aunado a que estamos más expuestos a los virus y las bacterias en el ambiente, pues se crea el ambiente propicio para que esos virus se reproduzcan y causen la infección. O sea, el moco no siempre es malo. No, tampoco. Digo, porque luego hay mamás que, ay, no va porque trae moco. O trae moco verde, tiene sé. infección, ¿no? Sí, eso del color de los mocos también es un mito. Pero sí es esperado que cambien las características del moco
si hay alguna alergia, Ok. si incluso las condiciones del clima cambian, si es un ambiente seco y el moco se adelgaza, pero aparte en invierno no es como en verano que tomamos y tomamos agua y nos estamos hidratando. Sí. Disminuye mucho la ingesta de líquidos en el invierno y pues eso hace también que se modifiquen las características del moco. Sí. Entonces, pues puede que esté más espeso el Ok. moco, ¿no? Entonces, eso definitivamente pues no ayuda y hay que buscar la forma de incrementar Ok. los líquidos. Sí, pues sí, porque también no sé, dicen, bueno, no he sudado. Ajá. Sí, Sí, pues no. Sí, Qué digo, necesidad sí, de tomar ¿para agua. qué? Sí, Y que está fría a veces si el acaso agua. una taza de café o de chocolate, lo que sea, pero ya no es como las botellitas que siempre Sí, traemos. de así. hidratarte no. Ajá, entonces reduce. Muy bien, Lili. Entonces, pues el frío no enferma, pero ¿qué cuidados, qué precaución debemos tener para pues justo resguardar a nuestros hijos de estas enfermedades en esta época invernal? Muy buena pregunta, pues hay que evitar los cambios bruscos de temperatura porque es muy frecuente que los tengamos calientitos en el interior con alguna calefacción y que muchas veces la diferencia entre la temperatura interior y la temperatura exterior pues sí es muy evidente y no hay como una preparación o un área intermedia. A veces los llevamos a la escuela y vamos con el clima en el todo carro lo a que todo da. y los bajamos así. Entonces hay que evitar esos cambios bruscos de temperatura. Hay que facilitarles pues que se abriguen, algún gorro, puede ser una bufanda también para que no respiren el aire frío, porque justo acabamos de decir que si el frío en la vía aérea superior pues hace menos eficiente el sistema de limpieza. Sí. Entonces, mientras están en el exterior, sí estar protegidos y que sean también prendas o ropa que ya en el interior, si está más cálido, ellos también puedan irselas retirando. Y sobre todo también que en espacios donde esté como muy conglomerado, Ventilar. que hayan varias personas, pues sí, ventilar al menos al final del día de escuela o así, para que no se queden ahí los microbios, exactamente. Bueno, esos son los cuidados primarios que debemos de tener. Ahora, está de moda de que, o bueno, no de moda, se acerca la época invernal y dice, bueno, voy a vacunarlo contra influenza, voy a vacunarlo contra la gripe. ¿Qué nos puedes platicar sobre las vacunas? Totalmente necesarias. De hecho, yo creo que un acto de amor por nuestros hijos es vacunarlos, porque eso nos va a ayudar a que si están expuestos a diferentes virus, pues no desarrollen una enfermedad que pueda comprometer su integridad física. Claro. No hay vacunas para todos los virus respiratorios porque no es como que él, si lo vacunan no le va a dar, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Sino que no va a desarrollar una enfermedad severa o que ponga en riesgo su vida. Incluso, estadísticamente, pues ya se sabe que algunos virus como influenza, neumococo, para influenza, van a complicar a muchos niños menores de 5 años y que incluso todavía es un indicador importante de morbimortalidad, es decir, de niños que se enferman y que además fallecen por esto. Entonces, las vacunas son una estrategia para reducir esos índices. Y aunque sí es doloroso y aunque sí es molesto para nuestros hijos, yo soy mamá y también me da mucha ansiedad tener que sostener y luchar con mi hija cuando le van a poner la vacuna. Porque hasta sienten que los traicionaste, de que, ay, todo me estás agarrando. Sí, de que yo no quería, dije que no quería. Y aparte los ves sufriendo porque hay vacunas que sí causan dolor y que incluso van a tener ahí como síntomas leves parecidos a los de la enfermedad, pero pues es parte de...
Entonces sí atender cuando se hace esta invitación a la vacunación. A la campaña. Exactamente. Que ahorita está la campaña de Sí. influenza, ¿no? Y COVID. Sí, todavía. Incluso hay niños que son más frágiles, ¿no? Como los que tienen alguna condición clínica o que tuvieron antecedentes como la prematurez, por ejemplo, y que a veces piensan que ellos no se vacunan. No, ellos, los que tienen más probabilidad de desarrollar una enfermedad grave, son los primeritos que debemos de buscar que estén vacunados. Y también, si tienen alguna duda, pues consultarla directo con su pediatra y que sea él el que les diga, no, él sí no puede, que hay casos muy específicos también donde pudiera no estar ¿Alguna indicado. alergia a medicamentos, algo Pero así? son los menos, ¿no? Y a veces hay hasta opciones. Hay vacunas que te dicen, si eres alérgico al huevo no te lo puedes poner, pero hay otra opción. Claro que puede no estar en el sistema público o así, pero siempre el pediatra es el que puede decir si sí o si no. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, ahora está muy sonado que el pediatra tiene otra vacuna y el sistema público tiene otra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la influenza, que te dicen, oye, el pediatra que maneja más, no sé, más, ¿cómo se Un llaman? catálogo más grande. Como ¿no? serotipos del virus, ¿no? mayor y te las venden tal costo y obviamente el sector público pues maneja pues la misma, pero que te dicen, ay no, solo 3 o son 3 variantes o así como, ¿qué nos puedes decir como de las diferencias? ¿Es bueno buscar la privada? ¿No? Sí, pues hay vacunas que abarcan más cantidad de variantes de un virus, ¿no? Entonces, pero sí tienen un costo y a veces Más no elevado, es sí. tan accesible contra el del sistema público. La vacuna del sistema público no es mala, pero pues aquí depende del recurso que se De tenga. la familia. Claro que sí hay niños de alto riesgo, como decíamos. A veces sí es de que, bueno, si lo vas a picar, pues procura que esté más protegido. Vale la pena. ¿no? Y sí vale la pena. Ok. Por ejemplo, ahorita mencionaste algo muy importante mencionaban algo de la automedicación, de tu tomar decisiones, ahorita que platicabas de las vacunas, y rescato ahorita ese tema. ¿Qué recomendaciones nos tienes con ese tema, no? Porque a veces como mamás decimos, ay, trae moco, trae fiebre, saco esto, O le todavía doy ni trae esto. fiebre, pero le va a dar. Le va. Vámonos. Preventivo. Ahí le va su paracetamol o su ibuprofeno. y vámonos. Digo, es un tema, ¿no? Claro. Anda Sí. llorando. Sí, está irritable, le va a dar gripa. Yo confío mucho en el instinto materno, pero también no promuevo que se automediquen. Sin embargo, hay medicamentos de uso Sí, que puedes comprar. libre y que a Ajá. veces son útiles, sobre todo cuando no tienes manera de que vean a tu hijo En el inmediatamente, momento, ajá. ¿no? Por ejemplo, el pediatra no lo va a recibir ahorita a las 10 de la noche y tampoco es una urgencia. Sí, claro. ¿no? Entonces, lo que sí sugiero que tengan todos es un termómetro. Claro. Si tuvieran la opción incluso de un oxímetro, el que mide la saturación de oxígeno también. No, y se puso de moda. Todos tenemos Sí, uno, ¿no? para Por que pandemia. monitoren a los niños. Sí. Entonces, si hay fiebre, sí, pueden dar un antipirético. Algo muy común es el Tylenol o el Motrin, siempre que no sean alérgicos. Pero hacer mucho caso de las Recomendaciones. tablas de dosis también, ¿no? Y no Depende exagerar con las la dosis. edad, el peso Sí. del niño. Y eso es una observación importante, tener a la mano el peso actualizado de mi hijo, ¿no? Sí. Porque pues ya se viene la temporada. Si lo cargas y dices, Sí, pesa. pues sí subió, ha de estar como... No, porque sí es importante dosificar a los niños de acuerdo Sí. a su peso. Claro. Pero sí hay medicamentos que pueden ayudar con los síntomas de la congestión nasal. Algunos de esos producen sueño. Yo lo que creo que sí se puede hacer en casa
son los lavados nasales, que son súper útiles porque ayudan a humectar la mucosa, ayudan a barrer estos microbios que pueden quedarse ahí suspendidos. Entonces, si quieren hacer algo en casa preventivo, incluso durante la sintomatología, son los lavados nasales. Y ahora ya tenemos como una variedad muy amplia en dispositivos exactamente que ayudan a eso. Vamos a poner un link abajo donde les expliques un lavado nasal. Sirve. Un tip, ¿no? Que haga un lavado nasal con un niño. Estaría padre, ¿no? O sea, porque luego a veces, como lo pongo, bueno, yo a veces tenía la duda de si poner, cuando le haces con o con la jeringa o con el... Se va a ahogar, no lo sé hacer. Si ponerlo para abajo, si ponerlo rotado, que la cabeza, o sea, pues no sabemos, ¿verdad? Y a veces eso es lo que nos da miedo, ¿no? Sí, siempre lo ideal es como para el frente y o sea, que el niño pueda, con la gravedad, se salga el líquido. Y la otra, que si ya es un niño que sigue indicaciones, es decirle que respire por la boca mientras lo hacemos. Ok. ¿No? Porque si es como muy traumático, a veces la sensación, se las explico para quien no lo ha hecho, pero si eres un papá que va a promover los lavados nasales en su hijo, tienes que hacerte lavados nasales. No, y a veces se siente feo hasta el oído cuando lo haces mal. Sí, porque aumenta la presión. Y a veces no aunque lo hagas mal, sino cuando hay mucho moco, justo cuando empiezas a meter el líquido, aumenta la presión adentro de estas cavidades. Entonces, es como cuando te echas un clavado a la alberca y no te tapaste y te entra todo el agua y se siente que te arde. Sí, es parecido. Muy bien. Entonces... por eso es que hay soluciones específicas y por eso es que los lavados no se hacen con el agua del garrafón, porque va a arder más, exactamente. Y ya hay incluso algunas soluciones que les vacías un sobrecito y se hace como más amigable la sensación. Sí. Y pues que se vaya creando un hábito en los niños. Y es como higiene, ¿no? O sea, digo, no necesariamente tienen que tener gripa, pero si tiene alguna congestión nasal por alguna alergia, pues lo podemos usar, ¿verdad? Sí, a veces por diferentes situaciones tampoco bañamos a los niños tan frecuentemente como en verano. Es que está haciendo frío. Pero el lavado nasal sí debería de ser, y la higiene de las partes donde más pudiera acumularse bacterias. Sí, secreciones del cuerpo, bacterias, etcétera. Esas siempre hay que limpiarlas, y el lavado nasal es parte de la higiene. Bien, una buena recomendación. Sí, en esta época también de invierno, pues aumenta sintomatología. Siempre hay, pues, que trae moco, que empiezan a toser o con comezón en la garganta, andan así. Pero ¿cuáles serían como señales de alarma? Decir, ok, ya tengo que actuar, ya tengo que llevarlo a consulta o a una sala de urgencias, o qué focos rojos podemos ver o se pudieran desarrollar en este tiempo. Muy bien. Algo que quiero recalcar es que el estornudo y la tos son mecanismos de defensa. Incluso la temperatura también aparece como un mecanismo de defensa. Entonces, cuando cualquiera de estos empieza a incrementar y a presentarse, no es que sea malo que esté estornudando o que esté tosiendo, sino que ya podemos asociarlos a que hay un proceso ahí que está activando, y que nuestro cuerpo ya no da como el ancho con sus propios mecanismos, ¿no? Entonces, cuando estos síntomas son muy repetitivos y ya causan como molestia al niño, porque aparte son bruscos, tienen como la tos de perro, ¿no? Puede ser. Eso es porque la inflamación está a nivel de ciertas estructuras de la vía respiratoria que le dan como ese tono, ¿no? Okay. Pero sí, cuando la tos ya es muy persistente, porque hay niños que incluso la tos, los accesos de tos, les causan como cierta dificultad para respirar, que lo notemos que está respirando más agitado. Eso ya es un indicador de que está aumentando el esfuerzo para respirar. O sea, si ya la respiración no es tranquila, está aumentada, y aparte tenemos forma de medir la temperatura, el oxímetro,
De 38 en adelante para arriba, eso ya es fiebre, ¿no? Okay. Y la fiebre generalmente es uno de los indicadores de enfermedad, de infección. Y sí, lo ideal es que el pediatra lo revise para que determine qué está causando la fiebre, si es un virus, si es una bacteria, incluso menos frecuente, pero puede ser un hongo, y el abordaje es muy diferente. Diferente en cada caso. Entonces, sí hay que llevarlo al pediatra si no vemos que esté súper agitado. Y aquí empieza casi siempre en este orden, el niño empieza como a respirar un poquito más rápido. Y puede que todavía no lo veamos. Sigue comiendo bien, sigue jugando y sigue activo. Normal. Y si acaso nada más lo vemos como un poquito agitado. Pero si empezamos a notar que el niño ya no hace lo que Hacía hace comúnmente. habitualmente, lo que le llamaba la atención ya no lo vemos decaído, eso ya empieza como a prendernos los foquitos amarillos, y si notamos que empieza como a abrir la nariz más, eso significa que ya está incrementándose el esfuerzo para respirar. Y luego si notamos que empieza como ya a usar músculos en el cuello, se empiezan a notar las costillas porque ya está reclutando más músculos para respirar, eso ya nos está hablando que ya el esfuerzo ya está incrementado ya, y ya está pasando entre severo y entre moderado y severo. Y si aparte vemos que empieza como a ponerse pálido o moradito de los labios o las uñas muy pálidas, no, ahí ya está Ya hay que llevarlo. severo. Eso sí ya es como de córranle a urgencias, ¿no? Ok. Sí, empiezan síntomas y mi abuela decía que el té de manzanilla funciona para curar todo, quita hasta lo feo, o sea, todo. Funciona para todo. En cuanto a remedios caseros, de que La miel de abeja con limón. la miel con limón, voy a nebulizar porque ahí tengo el aparato, y la vez pasada me dijo la doctora, todos esos tipos de Báñate remedios. con vapor. Sí, Bien. ¿qué nos puedes platicar sobre ellos? ¿Son recomendables? ¿No son? Algunos sí, algunos no. Lo que sí ya está comprobado por la ciencia y avalado es el uso de la miel Claro. como, pues, para aliviar la tos, ¿no? La miel es algo que tenemos mucho en la cocina, que además tiene un sabor agradable. Sí. Y que se puede usar con los niños para aliviar la tos, sobre todo si está empezando, si no lo veo agitado o Con con muchos este síntomas. ataque al estado general. Y daño no le va a hacer. Exactamente. Entonces, la miel sí puede ser. Lo que no se ha determinado es que con limón es mejor que sin limón. Digo, No, lo mejor, que sabe más sirve es la miel, ¿no? Ok. Los tés. La realidad es que hay algunas plantas que tienen ciertos efectos en el cuerpo. Sí. Y como decíamos antes, es muy importante dosificar de acuerdo al peso de los niños. Entonces, hay plantas y, por ejemplo, la bugambilia como que tiene fama de servir para la tos y todo eso. Y la realidad es que en dosis altas puede ser neurotóxica. Entonces, tés de preferencia no, pero sí podemos calentarle el agua al niño para que aumente la ingesta, porque lo que sí dijimos es que mantenerse hidratado ayuda, humedecer las vías respiratorias, las famosas vaporizaciones, pues ayuda, pero es más eficiente el lavado nasal, por eso es que promovemos el lavado nasal más que el uso de tés y eso que a veces no se puede ni dosificar o no sabemos qué le ponen, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, pues tener especial atención de qué les estamos dando a nuestros niños. En cuanto a nebulizar sin prescripción, o sea, nada más porque cada vez que tiene muchos mocos, le va su nebulizada. No, la nebulización tiene una indicación y sobre todo porque lo que estás haciendo con la nebulización es fragmentar un líquido en partículas que sean que se puedan inhalar y que lleguen a cierta
estas partes de la vía respiratoria que sea más inferior eficiente, principalmente. Entonces lo que estamos haciendo a grosso modo es como depositando un fluido en las vías respiratorias. Entonces no todas las sustancias que nebulizamos son adecuadas. Hay soluciones especiales, hay unas fisiológicas que pudieran ayudar, pero por este tema de humectar la vía respiratoria. Pero insisto, el lavado nasal sigue siendo como más eficiente, porque si hay un problema en la vía respiratoria inferior, que es como del huesito de la garganta para abajo, ahí ya tienen otras indicaciones. Hay niños, por ejemplo, los prematuros, los que tienen asma, que pues constantemente tienen este problema y ya saben por su pediatra o por su neumólogo pediatra que pueden estar administrando. De hecho, muchos de estos niños ya están acostumbrados como a inhalar medicamentos. Y bueno, los papás ya están como adiestrados y ya conocen que exactamente, pero me ha tocado que llegan pacientes a la consulta y de que se estuvieron nebulizando con vodka. No porque era antes, hace mucho, cuando no había todo el recurso terapéutico que ahorita hay, pues de alguna manera se creía que ayudaba, pero ahorita incluso nebulizar... O sea, en adultos, quiero pensar que solo en adultos, a veces ron o algo que para sanar la garganta. Tequila, ¿no? Sí, pues se tienen estas creencias, pero ya en pleno 2025 ya no es como... Sí, o sea, es como un pretexto para no acceder, porque ya la oferta terapéutica para este tipo de padecimientos es muy amplia. Sí, ya ni siquiera es costosa como para... digo, ya creo que ya es más investigar en redes y hasta sugerencias, bueno, eso no sé qué tan confiable o recomendado sea el consultar tus síntomas en internet. Híjole, sí, sí, es un tema. Te va a porque salir cáncer terminal, ¿no? Sí. En internet hay cualquier cantidad de personas que suben información, entonces hay que aprender a discriminar de dónde viene esta información, quién me la está entregando e incluso dudar de quién estás viendo, ¿no? No, bueno, y en quién pones tu vida, ¿verdad? O sea, si realmente yo creo que tienes acceso a un médico, yo creo que es mucho más. Sí, como dicen, pues uno como quiera, pero las criaturas. Sí, exactamente. ¿No? O sea, los niños, ¿qué culpa tienen? O sea, el médico que idealmente debe ver a los niños es el pediatra. Claro. Y aparte hay neumólogos pediatras, hay inmunólogos pediatras, infectólogos pediatras, exactamente, que pueden ayudar, otorrinolaringólogos pediatras, ¿no? Sí, es como algo ya más importante, pero si no, también un médico general está capacitado, digamos que para la atención primaria, ¿no? Cuando no está complicado, cuando pues es algo de primer contacto, pero entender, papás, que las enfermedades pueden tener una evolución. Puede ser que empezó un problema viral que pensábamos que se iba a autolimitar en 3-5 días y que no mandamos más medicamentos, pero si no está bien y si incluso lo ven peor, pues hay que escalar el tratamiento. Por eso es que a veces las consultas de seguimiento son importantes. Y ahí como que hay que rescatar un tema, digo, importante, ¿no? Con los niños, porque luego van a estos lugares donde es una comunidad de bichos, que es una escuela, no sé, un lugar infantil, ¿no? Y luego los papás son muy dados es que ahí lo contagiaron, ¿no? ¿Sabes? O sea, ese tipo de comentarios. Sí, que nada más sale de su casa a la escuela. Sí, o sea, y ahí se contagió. Entonces en la escuela se lo pegaron. Y la verdad es que es un tema, ¿no? Porque sabemos que hay ciertas épocas donde los virus están como más a la orden del día. Es que tan sencillo como de que no solo es en las escuelas. Puede ser que ahí hay mayor intercambio. Claro. Pero algo que no vemos como papás es que el sistema de defensas de nuestros hijos no está igual de maduro que nosotros. Claro. Y hay niños, incluso bebecitos, que se ponen muy mal y ellos no salen de su casa. ¿De dónde adquieren los bichos? Pues de nosotros. Claro. Nosotros seguimos saliendo a trabajar
Y ahí puede ser que recojamos también un virus, una bacteria, y seamos portadores asintomáticos. Es decir, yo no estoy presentando ningún síntoma, ninguna enfermedad, pero yo llevo el bicho. En contacto, sí. Y si yo no tengo a veces precaución con mi hijo, o puede ser que yo tenga síntomas bien leves que ni siquiera les ponga atención, pero en mi casa no estoy acostumbrada a usar cubrebocas, y yo se lo deposito a mi hijo, y mi hijo empieza a desarrollar el problema, y sí, él lo lleva a la escuela, pero a veces antes de pensar que él se lo trae de la escuela, incluso debería de preguntarme, ¿y yo no se lo llevé? Yo uso cubrebocas en mi trabajo todo el tiempo. ¿De qué sirve encontrar un culpable? Si está enfermo, vamos a llevarlo al pediatra y que o atenderlo, ¿verdad? Perdemos como atenderlo. más el tiempo de ¿dónde se lo pegaron? ¿No? Sí, pues aparte hay también un porcentaje de enfermedades que antes de que manifiestes la enfermedad ya has estado contagiando a otros. Entonces, sí, aquí aplica dificilísimo revisar qué es lo conveniente para mi hijo. A veces no tanto para mí, porque a mí me conviene pues seguir mi rutina y que el niño también siga su rutina. Pero si el niño, yo no lo veo bien, puede empeorar, ¿para qué lo llevo? No, y salvaguardar la integridad de los demás, ¿verdad? Porque pues, es un poco infeccioso. Y uno, como a lo mejor nosotros como institución o los lugares, como bien decías, pues ventilar, tomar las medidas higiénicas ya cuando los niños se vayan y demás, ¿no? Usar cubrebocas, a lo mejor si tiene síntomas leves, y yo no sé si está enfermo o no porque es algo leve. Sí. Bueno, pues lo mando con el cubrebocas. Y el niño que se va diciendo como que el hábito de que estoy enfermo, pues traigo el cubrebocas. Y el adulto o tengo también, síntomas, ¿verdad? Más que estoy enfermo, pues tengo síntomas y hay que usar cubrebocas, ¿no? Y que aprenda a cuidarse, y si tiene datos de enfermedad, pues darle reposo para que se recupere y no empeore el cuadro. Claro. Sí, en invierno también es muy común que hay enfermedades de temporada. ¿Sí? Es esperado que le pueda dar tos, así. Una vez nos pasó con nuestro hijo Jero, que le dio boca, mano, pie, y luego le dio rociola. En el mismo mes. Y sí, lo decía la pediatra, y espérate porque sigue ¿qué otra dan enfermedad 15 días era? para la varicela. Así, entonces dice, es continuo, o sea, después de eso sigue y luego luego. Entonces, ¿qué enfermedades son las que están en esta época y como más presentes? Pues hay una cantidad impresionante de virus. Y lo que sí hay que saber es que la mayoría de estos virus se autolimitan. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, que voy a tener síntomas 3, 5 días y se van a acabar. A lo mejor me queda algo residual de síntomas, pero ya no estoy contagiando, ya no estoy ahí con el problema. Hay bacterias también, muchas relacionadas con el sistema respiratorio, pero son muchísimas. A veces me toca ver algunos niños que se complican, que les toman un panel viral, que es donde revisan qué virus hay, y te aparecen positivos a 2, 3 virus, ¿no? Y pues es porque están expuestos, pero ahí importa mucho cómo está el sistema de defensas de los niños, y por eso la nutrición es tan importante. Ese es otro tema también, el decir, es que yo no quiero que mi hijo se exponga a los virus. Dice, no, es necesario para que se fortalezca él mismo, ¿verdad? De hecho, es como actúan las vacunas, ¿no? O sea, te voy a exponer a cierta parte del virus para estimular que tu sistema de defensa se active. Porque también hay familias que dicen, no, que en noviembre mi hijo deja de ir. Regresamos en últimos de febrero. Está bien, sé que quieres mucho a tu hijo, pero también la exposición que se tiene a los virus, pues no le va a pasar nada más que una tosecita o algo así. Que fortalecer el sistema de defensa. No significa que no existan las indicaciones de guarda al niño, pero yo creo que de 100 niños, si acaso uno, ¿no? El que tuviera esa indicación, y estoy exagerando, porque son muy pocos los padecimientos donde se les recomienda no.
No porque su sistema de defensas está comprometido y cualquier exposición, aunque sea pequeña, puede volverse caótica. Pero en los otros niños no. Vacúnenlos, llévenlos y solamente hay que cuidar. Pues si tiene síntomas ya lo guardamos, pero es algo necesario. Es Digamos, algo necesario. alguna inmunodeficiencia o algo Exactamente, que gracias a Dios no son tan frecuentes. Y por eso es importante las vacunas. Y la alimentación, ¿verdad? Y la alimentación adecuada. Claro, porque ahora nos comemos súper mal. Sí, entre más naranjas coma, menos gripe, ¿verdad? Es que eso es como parte de la sabiduría de la naturaleza. Las frutas de temporada generalmente traen un componente que nos va a ayudar a hacer frente a las infecciones de temporada. Sí, pero no es así como que todo el tiempo comamos pues no te va a hacer naranjas. daño. No, bueno, pero sí hay gente que es, no, sí, como dieta básica, la naranja o la... Digo, Pues aportan, es ¿verdad? de temporada. Aportan. Sí. O sea, sí te ayuda. Claro. Sí te ayuda. Va a haber momentos del año o en tu región donde pues, no hay naranjas. Por eso hay que hacer un poquito de caso de qué es lo que en mi región se da, en qué fechas, porque aparte es más barato ese tipo de frutas. Sí, porque hay más en ese tiempo. Exactamente. Pero las de tu región, no así que... La guanábana o esas cosas. Africana, de ¿sabe qué? Pues no. Exactamente. Sí, la fruta de la estrella, desde aquí no sabe. Sí, pero pues aquí no se da... Digo, sí, como experiencia culinaria, ¿no? Pero no porque eso te va a ayudar. Y claro, hay algunas suplementaciones que están indicadas, ¿no? Por ejemplo, en los chiquititos, que ya sabemos que pueden tener ciertas deficiencias, pero el pediatra les manda gotitas sus vitaminas. de no sé qué. Y es por eso que es importante el seguimiento o el control del niño sano. No, pero por ejemplo, ahorita que está muy de moda esta situación de traerse, de mucha gente vender multivitamínicos, ¿no? Y las mamás, pues somos muy asiduas a la vitamina A, C, D, B, todas, ¿no? Y a veces ni sabemos las dosis y estamos como... Son gomitas. No bueno, pasa nada, dale. son gomitas. Ajá, no, y que a veces el sabor es muy agradable y los niños que así pues sí, como... por azúcar. Otra gomita. Sí, y pues no. Lo agarra como panditas, ¿verdad? Ajá, exactamente, y tampoco... O sea, y hay que tener como el acercamiento con tu médico. Con tu médico, porque aparte si la alimentación es adecuada y es balanceada, no tendría por qué requerir alguna dosis extra, pero Ándale, eso lo va a ese tema, determinar ¿no? el pediatra. Que creemos que come bien, no, le doy vitaminas para que esté como reforzado. No es tanto eso. Yo creo que... Le doy puros nuggets y las gomitas. Ya sé. No, pienso que sí, un área de oportunidad para la población en general es acercarnos más a los especialistas en nutrición. A veces también tenemos esa creencia de que el médico lo sabe todo de nutrición y la realidad es que el médico no es el especialista en nutrición. Hay nutriólogos y hay nutriólogos para todo. Claro. Y ya ahora que hay al alcance muchos profesionales así dando información, pues darle follow a alguno de ellos no estaría y que puedes de más. tener este seguimiento virtual por si no hay en tu región. Digo, por ejemplo, aquí en Saltillo no hay tantos nutriólogos pediátricos que te puedan como orientar. Digo, sí hay. Algunos tienen agendas muy saturadas y demás, pero puedes acceder, como tú dices, a algo en línea. Sí, con alguien seguir certificado. alguno, incluso ver qué productos son más adecuados para los niños, cuáles no y por qué. Lo básico, pero que sí es importante. Sí. Ok, muchas gracias, Lili. ¿Alguna recomendación que se haya pasado, que nos quieras platicar? Pues esto de la rehabilitación pulmonar, a lo mejor algunos se preguntan eso, no es igual a la neumología, esa es otra rama. Y a veces donde nosotros participamos es en facilitar el trabajo físico que implica limpiar las vías respiratorias en personas que ya la producción está tan importante y que ya no es suficiente con el medicamento. Es decir, que el medicamento sí fluidificó las secreciones y bajó la inflamación, pero están ahí estancadas y es algo mecánico, es algo de mover, es donde puede
Funciona. puede funcionar. Por ejemplo, bueno, aprovecho preguntarte, este niño que a lo mejor ha tenido como enfermedades recurrentes respiratorias, ya has generado bastante moco, ya acabó su tratamiento, pero a lo mejor como mamá estás, ay, es que sigue teniendo mocos, puede acudir contigo para que tú le enseñes alguna movilización o no sé, o es en otra ventanilla. Puede, pero un niño sano que corre y se mueve, el movimiento, es que el movimiento es salud. O sea, el movimiento va a demandar más flujo de aire y el flujo de aire va a mover mocos y al mover mocos le va a generar tos y va a aventar las flemas. Y si es un niño que anda corriendo y tosiendo, pues no lo detengan. Que corra y que tosa y que mueva y que saque sus flemas. Sí. Una cantidad de niños a la hora de toser va a vomitar porque de donde se activa la tos es vecino donde se activa la náusea y pudiera presentar esto. Pues ahora sí que entra el criterio de mamás, pero no inhibir la tos. No significa que está más enfermo. O que estás moqueando y estás enfermo. Pero sí es un bebecito que obviamente él no anda corriendo porque pues todavía ni camina, a veces ni se sienta, entonces sus músculos que son los que le dan potencia a la tos, puede ser que por el neurodesarrollo todavía no estén tan activos o que tiene alguna condición clínica como alguna discapacidad o alguna limitación en la movilidad, es en los que sí se sugiere que busquen algún tipo de atención de este tipo para facilitar o acortar el periodo de gravedad y también de convalescencia. Súper bien. Ya por último, ahorita nos platicabas sobre los lavados nasales y eso, pero también el uso de perillas o de... ¿Cuál sería como el artefacto más funcional? Hay una que es una manguerita. Para solucionar, para tratar de ayudarles al cuerpo a limpiar las vías respiratorias. Pienso yo que en ese sentido, el que a ti como papá te salga más dominar con tu hijo. O el que tu hijo le ponga menos pero, ¿no? Okay. Ese es el Kleenex, el mero bueno. Vamos. Como lavado. Sí. El Kleenex, pues no te va a lavar, pero hay quienes se acomodan muy bien con una jeringa, sobre todo en los niños más chiquitos. A mí se me hace muy cómodo unos dispositivos que han salido, que son como unas botellitas que nada más le aprietas y tienen una cantidad suficiente para hacer el lavado. Y les cabe súper bien a los niños. Exactamente, y que hay pediátrico y que hay de adulto. Pero hay a quien se le acomoda más el spray y luego succionar con una perilla. Pero aquí el detalle es que se haga el lavado nasal. Ya no nos vamos a poner estrictos con el manejo. Ok. ¿Dónde te puede encontrar las personas si quisieran alguna consulta contigo? Pues mi consultorio está en el Centro Hospitalario La Concepción, aquí en Saltillo, Coahuila. Está en la planta baja, en la Torre de Especialidades, en el número 10. El número para las citas es 844-459-3651. Y también tengo redes sociales que si tienen preguntas y eso, pues háganlas para activarlas. Yo también saber cómo puedo apoyar o ayudar. Y estoy como DRA de doctora Ana Lilia. Esa es tus redes. Las redes, o luego les ponemos. Como quiera lo ponemos en la descripción. El Instagram también tengo algunos videos ahí en TikTok. Y para las personas hospitalizadas o los niños hospitalizados también los veo en hospital. Generalmente me hablan más en los hospitales privados, pero pues sí. Estás disponible. Casi siempre voy a donde me dejen entrar. Ok. Pues muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, amiga. Un placer. Y muchas gracias también a ustedes por vernos y nos vemos en el siguiente. Bye bye.